Bueno, qué curioso, ¿no? No sé si habéis dado cuenta, pero desde que hemos empezado la reunión esta mañana, y casi siempre que hacemos algo aquí, la oración es parte muy importante, siempre está involucrada, siempre está presente de alguna forma en todo lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué, por qué quiero decir esto? Porque, bueno, sabéis que Nico está de viaje, va a estar esta semana de viaje, así que hemos tomado algunos domingos, los próximos domingos vamos a estar hablando, compartiendo acerca de la oración eficaz. Y la verdad que todos sabemos que tenemos que orar, todos sabemos que orar es bueno, todos sabemos que Dios nos regala la oración, pero a veces nos cuesta trabajo y no entendemos bien cómo funciona la oración y asumimos que la oración funciona de una forma, entramos en una cultura cristiana donde las cosas se hacen de una forma y no nos paramos y nos detenemos a evaluar, a escarbar, a probar, a indagar con más profundidad acerca de la oración. Así que en esta pequeña serie, que serán quizá de 2, 3 domingos, la idea es que nos paremos un poquito acerca de qué es la oración y en concreto qué es la oración eficaz, ¿vale? Y quisiera empezar justamente el mensaje hablando de una persona, de George Mueller. Muchos de vosotros lo conocéis, habéis oído hablar de él, otros incluso sé que en el seminario o habéis leído algo acerca de él. Bueno, George Mueller fue un pastor y misionero originario de Alemania del siglo XIX que se afincó finalmente en Inglaterra. Y por lo que más se le conoce es por dos cosas. La primera de ellas es porque era un hombre de oración y lo segundo porque fue capaz de llegar a tener un orfanato muy grande y ayudar a un montón de niños sin recursos. El único recurso que tenía era la oración. De hecho, George Mueller registraba cada oración que él realizaba y cuando Dios la respondía. Y en sus registros, digamos en sus diarios, se pueden contar cerca de 50.000 oraciones que él oró y que hubo una respuesta, ¿no? Dios respondió de alguna forma a sus oraciones. Es muy curioso que nunca tuvo un salario. Él no tenía salario, no recibía dinero de ningún tipo. De hecho, ahora vamos a ver algunas respuestas de una entrevista que le hizo alguien hace mucho tiempo y lo registró en un libro. Y en estas preguntas que le hacían a George Mueller, este hombre le dijo, bueno, ¿y usted cuánto recibe? Y George Mueller se sacó la billetera, la abrió y no tenía nada, tenía unos cuantos centavos, ¿no? Este hombre era un hombre que confiaba plenamente en Dios y ante sus necesidades simplemente lo que hacía era orar, ¿no? Como decía, algunas de las preguntas que le hicieron, que le hizo este hombre que le entrevistó, una de ellas fue, le dijo, a ver George, ¿has encontrado al Señor siempre fiel a sus promesas? Y esta fue su respuesta. Él dijo, siempre, nunca me ha fallado. Durante casi 70 años cada necesidad en conexión con esta obra ha sido llenada, hablando del orfanato que él tenía. Los huérfanos desde el principio hasta ahora suman 9.500, pero nunca les ha faltado ni una comida. Había gente que denunciaba a George Mueller porque los niños del orfanato tenían mejor vida que los niños de las mejores familias de Inglaterra, ¿no? Qué interesante, ¿no? Sigue diciendo George Mueller, durante todos estos años he recibido el poder de confiar solo en el Dios viviente. En respuesta a la oración me han enviado hasta 7,5 millones de dólares, hemos necesitado hasta 200.000 dólares por año y todo ha llegado cuando se necesitaba. Y finalmente dice, no tenemos comisiones, ni recolectores, ni votaciones, ni inversiones, todo ha llegado en respuesta a la oración de fe. Él nunca pidió un préstamo, él nunca hizo una campaña para que gente lo apoyase, sino que simplemente era un hombre que confiaba en que Dios respondía a la oración. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque vemos ejemplos como las de George Mueller, ¿no? Y otras personas, otros creyentes a lo largo de la historia, y a veces uno lo mira y dice, bueno, es que esta gente está hecha de otra pasta. En realidad es que solamente unos cuantos elegidos son capaces de tener una vida de oración como la de George Mueller. Eso solamente es para este tipo de personas. La verdad que yo, en realidad, que soy un cristiano corriente,
yo no estoy a un nivel tan alto, soy un cristiano corriente. En realidad yo me conformo con una vida de oración, digamos, más constante, ¿no? Por lo menos que me mantenga orando de forma constante, pero no apunto a eso, ¿no? Yo voy a confesar algo. Me siento la persona menos capacitada para hablar acerca de la oración y menos aún de hablar el poder de la oración. Yo soy una persona que le cuesta orar, me cuesta orar. Me cuesta orar y me cuesta orar genuinamente muchas veces. Ahora, confesar esto no me impide públicamente desafiarme a mí mismo y desafiaros a todos a que crezcamos en nuestra vida de oración. Eso no me impide hacer eso. Porque el mismo deseo que yo quiero para mi vida, lo quiero para todos nosotros y para todos vosotros. Y igual lo que voy a decir ahora te va a chocar un montón. Te va a parecer un poco una locura, una contradicción, ¿no? El objetivo de esta serie no es motivarnos a todos a que oremos más. ¿Ha escuchado bien? El objetivo de mirar la oración eficaz no es que oremos más. Ese no es el objetivo de lo que queremos lograr nosotros a través de estos mensajes. El objetivo es justamente, el objetivo principal es que Dios nos rete a desarrollar una vida de oración fresca, llena de poder y de una percepción más constante y sentida de Jesús. Y la diferencia es abismal. Una cosa es orar más, una cosa es practicar una disciplina espiritual, otra cosa es que la oración forme parte de mi vida. Otra cosa es que la oración esté tan vinculada con mi ser y tan integrada como el medio con el cual me relaciono con Jesús, que se convierta en un deleite, en una necesidad, no en una obligación. Y mi objetivo, y el objetivo de Jorge, el objetivo de Nico, es que nos convirtamos en una iglesia que sabe, aprecia y disfruta orar tanto en el tiempo íntimo de cada uno como en el tiempo comunitario, cuando estamos juntos y oramos juntos. Sabiendo que si no estamos conectados a Dios, todo lo que podamos hacer puede ser muy grande, puede ser fantástico, podemos tener un montón de metas, pero si eso está desconectado de Dios, en el fondo no tiene un valor real. Queremos ser una iglesia que Dios use para hacer lo que Él quiere. Lo que Él quiere. Y para eso necesitamos saber orar y disfrutar de la oración, ¿no? Si te has mirado la cantidad de metas que planteamos en la última asamblea que tuvimos juntos, te darás cuenta que para poder llevar a cabo todo eso hace falta algo, que no tenemos poder. No tenemos poder. Podemos planificar muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, podemos tener visiones fantásticas, pero no tenemos el poder para llevarlas a cabo. Ese poder viene de parte de Dios. ¿Y a través de qué? A través de la oración poderosa, la oración eficaz del justo, dice Santiago. Acaba de leer Gaby hace un ratito. La oración eficaz del justo puede hacer cosas. Ahora, ¿por qué la oración es poderosa? ¿Por qué tiene poder la oración en sí? ¿Acaso la oración es algo mágico? ¿Es como el abracadabra y de pronto ocurren las cosas? Bueno, la primera respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. La oración eficaz tiene poder y es poderosa porque es el medio más íntimo que Dios nos ha dado para relacionarnos con Él. Principalmente tiene poder porque nos acerca y nos presenta delante del que tiene poder. Tiene poder por Él, no por nosotros. Por con quién nos invita a estar, ¿no? Además, piensa por un momento en otras disciplinas espirituales. Vamos a pensar en, por ejemplo, en el ayuno, en el silencio, en el retiro, en la lectura de la Biblia, en la memorización. Y si te das cuenta, cada una de las disciplinas espirituales que van en esta línea siempre están conectadas de una u otra forma con la oración. Todas las disciplinas espirituales de una u otra forma están conectadas con la oración. No puedes meditar si no usas ese tiempo para de alguna forma hablar con Dios, para orar con Dios. No puedes ayunar y quedarte en el vacío, no. Por supuesto que hay un objetivo final, la búsqueda de Dios. ¿Y cómo se hace? A través de la oración. Por eso la oración es poderosa y es algo tan importante para nosotros. Ahora bien, hay
algo poderoso y sobrenatural que la oración consigue y que ninguno de nosotros podemos conseguir. Nadie puede conseguir. Nadie puede conseguir. La oración eficaz tiene poder porque hace, por un lado, que Dios actúe para cambiar las cosas, y esto es muy importante. La oración, obviamente, bíblicamente, nos muestra que de alguna forma que no entendemos bien y que más adelante veremos, Dios actúa para hacer cosas, pero a la vez hace algo mucho más increíble, y es que nos cambia a nosotros mismos para soltar voluntariamente el control de nuestra vida. Esto es sobrenatural. Nadie suelta el control de su vida voluntariamente. Todos somos adictos al control. Todos odiamos lo imprevisto. Nos dan las situaciones que no esperamos, que no conocemos, nos dan miedo. Queremos controlarlo todo. Quisiéramos saber lo que va a pasar mañana y dentro de 10 años. Nos encantaría no tener incertidumbre en nuestra vida. Es más, todos queremos salir de los momentos de incertidumbre lo antes posible. Queremos escapar de ahí. No nos gusta estar ahí. No me gusta no tener el control. Ahora, la oración eficaz es poderosa porque hace justamente lo que nosotros no podemos hacer, quedarnos ahí y perseverar. Estar en medio de las circunstancias de las cuales no sabemos lo que va a ocurrir, que no entendemos bien, que no podemos cambiar, pero mantenernos ahí. Pero no de una forma estoica, sino mantenernos ahí, cerca del que nos sostiene, del que nos puede sostener, confiando en él. Ahora, vamos a ser sinceros. He hablado de George Mueller y luego he comentado que, bueno, lo vemos a él y decimos, imposible poder llegar a ser como este hombre, ¿no? Ya te digo, Dios de alguna forma le ha regalado algo sobrenatural, pero a mí me dio lo que sobraba, ¿no? Se lo dio todo a George Mueller y a mí me dio el restante que sobraba, ¿no? Bueno, yo creo que el gran problema es justamente hacernos la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta orar tanto? ¿O por qué oramos tan poco, ¿no? ¿Por qué usamos tan poco este recurso que Dios nos ha regalado? Hay varias formas de responder a esta pregunta. Hay bastantes formas de responderla. Pero principalmente creo que la primera causa de por qué oramos tan poco es la siguiente. Porque podemos hacer muchas cosas sin la ayuda de Dios. Tenemos muchos recursos y podemos hacer un montón de cosas sin necesitar la ayuda de Dios. No nos hace falta. Y por otro lado, porque pocas veces nos sentimos con la convicción real de que sin Dios no podemos hacer nada. Pensadlo por un instante. ¿Cuándo oramos? Cuando nos hemos quedado sin recursos, pero mientras tenemos recursos, normalmente no acudimos a la oración. El otro día compartía en la reunión de jóvenes que estamos viendo justo el libro que ha compartido Cristian cuando estaba presidiendo, esa frase, les decía, hoy me subí al coche desde casa, llegué al local de la iglesia, conduciendo, y en el proceso de ir conduciendo empecé a darme cuenta de que asumo que subirme en el coche y llegar a la iglesia es un hecho que tiene que ocurrir siempre. Pero hay miles de factores que pueden interrumpir ese momento y que pueden impedir que yo venga aquí. Y nunca había pensado por qué no orar a Dios para que me cuide o me guarde en el camino. Simplemente porque he asumido que tengo todos los recursos para que las cosas ocurran como yo quiero. Y ese es mayormente el problema de la oración, ¿no? Ahora, también creo que nos cuesta orar porque en realidad estamos mucho más enfocados en lo que queremos que en quien nos invita a encontrarnos con Él. A veces el enfoque principal de la oración es lo que yo pido, no a quien pido. ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Bueno, lo que ocurre es que transformamos una petición en una demanda, es decir, algo que yo pido, que necesito, lo convierto en algo que quiero ya, que lo deseo ya, y además buscamos razones para convencernos y convencer a Dios de que no parece preocuparse por nuestras necesidades. En ese diálogo con Dios, donde yo pongo una petición delante de Él, poco a poco eso se va convirtiendo en el objeto de lo que deseo y finalmente acabo, de alguna manera, justificando esa petición y al final acusando a Dios de que Él no se preocupa por mí, que realmente no me ama. Pero ¿cómo puede ser que te estoy pidiendo esto y no me lo das, no? Luego lo que pasa es que llega la frustración, la decepción,
parece que orar no funciona y finalmente acabamos concluyendo que Dios, pues bueno, no es quien dice ser y dejamos de orar. O quizá oramos de una forma religiosa o de una forma repetitiva, reiterativa. La gran realidad es que todos necesitamos aprender a orar. Todos necesitamos aprender a orar. Y quiero que escuches bien esto. Quiero que escuches bien esto. Todo cristiano siempre está aprendiendo a orar. Todos estamos aprendiendo a orar hasta que nos encontremos cara a cara con Él. Nunca vamos a saber orar de la forma más efectiva, más eficiente y aquella que se ajuste a lo que Dios realmente espera de nosotros. Pero eso no quiere decir que no podamos orar. Y al final del mensaje voy a decir por qué, cuál es la clave de todo esto, ¿no? Así que nadie habrá dejado de aprender a orar hasta que abandone esta vida. Y esto no es una mala noticia, es una buena noticia. Es una buena noticia. Pero vamos a mirar lo que Santiago comparte en estos versículos, porque hasta aquí era una pequeña introducción acerca de la oración, o por lo menos en este mensaje. Vamos a mirar lo que está haciendo Santiago en estos versículos, capítulo 5, versículos del 13 al 16, porque Santiago habla de la oración en distintos contextos, ¿no? Y lo primero que hace Santiago en el versículo 13 es hablar del sufrimiento, ¿no? Habla del sufrimiento y de la alegría, ¿no? Pero vamos a empezar mirando el sufrimiento. Santiago dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Ore. Y Santiago cuando está afirmando esto no está diciendo, a ver, los que están sufriendo, que levante la mano. No, Santiago lo que está describiendo a esto se llaman preguntas retóricas. Lo que está haciendo es un recurso literario donde Santiago lo que está diciendo, puesto que hay gente que está sufriendo, lo que tiene que hacer es orar, ¿vale? Ese es el sentido que le está dando. Así que, ¿cómo deben responder estas personas al sufrimiento? Deben responder orando. Todos sufrimos. Llevamos varios mensajes hablando acerca del sufrimiento, de las dificultades, de los problemas que nos encontramos, grandes, pequeños, pero es una realidad diaria con la que lidiamos y a veces estamos menos tiempo sin tener algo que nos esté preocupando que con cosas que nos preocupen. Pero es interesante que Santiago a lo largo de su carta muestra o presenta el sufrimiento como algo positivo. En domingos anteriores hemos tratado, Nico estuvo predicando acerca de Santiago, yo también compartí algo acerca de Santiago, de cómo las pruebas, las dificultades son algo positivo siempre que se enfoque de la forma correcta, ¿vale? Y es que el sufrimiento no nos hace felices en primera instancia, no nos gusta sufrir, pero sí hace algo increíble, produce madurez para aprender a orar eficazmente mientras encontramos la felicidad en Dios. El sufrimiento tiene la capacidad de depurar nuestra oración, pero también de reorientarnos para entender y para poder llegar a experimentar que nuestra plenitud, nuestra felicidad y todo lo que necesitamos está en Dios. Nos impulsa a dejar de ser niños espirituales. Y el sufrimiento lo que hace es que nuestro conocimiento de Dios y nuestra fe aumente por medio de la experiencia real. Una cosa es lo que tú lees en la Biblia, una cosa es lo que Dios dice en la Biblia, una cosa son sus verdades, otra cosa es vivirlas. El sufrimiento nos ayuda a que esas verdades no sean conceptos, sino que sean realidades que realmente produzcan un efecto dentro de nosotros. Y por eso lo necesitamos. Así que la causa de esto es que no tenemos suficiente fe. No tenemos suficiente fe. Y solo hace falta enfrentar una situación complicada. Quizás enfrentas una difícil y dices, bueno, ya la he superado. Pero siempre llega otra más que pone en evidencia que nos cuesta trabajo confiar en Dios. Que tenemos una fe pequeña, ¿no? El sufrimiento no nos gusta, pero solamente es beneficioso cuando lo manejamos, como he dicho, con los recursos que Dios nos da. Porque cuando lo manejamos con los recursos que Dios nos da, y uno de ellos es la oración eficaz, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es crear un corazón que es capaz de perseverar a pesar de los sentimientos. Esta imagen me encanta, porque para mí representa de una forma gráfica lo que hace el sufrimiento. Lo que hace el sufrimiento es generar en nosotros la capacidad
de mantenernos firmes en Dios, en Él, a pesar de lo que hay a nuestro alrededor. Es como un faro que está en medio de la tormenta, que es azotado por las olas, pero se mantiene firme. Nosotros no nos mantenemos firmes por nosotros mismos, sino nos mantenemos firmes por medio de aquel que está en medio del sufrimiento y las dificultades y nos permite mantenernos ahí, mirándolo hacia Él. Claro, la cuestión ahora que uno puede plantearse, vale, entonces estoy sufriendo y realmente lo que Dios quiere es que yo me aferre a Él y que me quede ahí como aguantando, esperando, pero mirándolo a Él. Vale, entonces, ¿qué tengo que pedirle a Dios? Si Dios quiere usar el sufrimiento, ¿qué le digo a Dios? ¿Que me mande sufrimiento y que me quede ahí sufriendo? ¿O puedo pedirle a Dios que elimine o alivie el sufrimiento? Sí podemos pedírselo. Y sí debemos pedírselo. Si Dios es nuestro Padre y está atento de todas nuestras necesidades, por supuesto que podemos pedírselo. Claro que sí. Pero para Santiago, la persona que ora eficazmente no está enfocada principalmente en que cambien sus circunstancias, sino que su corazón cambie para transitar las circunstancias sin desconectarse de Jesús. El problema no son las circunstancias, el problema es dónde estoy aferrado, dónde está mi confianza, dónde está mi todo. Y lo más difícil que nosotros no podemos hacer es, en medio de todo aquello que no nos gusta, seguir confiando y descansando en que Dios es bueno, que Dios nos ama y que lo que estamos viviendo tiene una proyección infinitamente mejor que lo que nosotros podemos ver. Así que la persona que ora eficazmente, más que estar enfocada en que las cosas cambien, obviamente está pidiendo que Dios cambie sus circunstancias, pero en el fondo su corazón lo que desea es no desvincularse del amor de Dios, no desconectarse de la relación con Él, sino continuar caminando al lado de Él, ¿no? Así que la oración más importante que puedo hacer no es pedir a Dios que me quite los problemas. La oración más importante que puedo pedir a Dios es que no me deje separarme de Él en medio de los problemas. Que no me deje separarme de Él, porque mi inclinación va a ser irme, marcharme. Y, a veces pensamos en marcharnos, en dejar a Dios, en abandonar la fe, pero es mucho más sutil que todo eso. Porque separarse de Dios muchas veces es tomar atajos, buscar alternativas que me salven, convertirme en mi propio Mesías que me responda lo antes posible a lo que yo quiero. Eso es desconectarse de Dios, eso es separarse de Él, eso es abandonarse de Él. No tiene que ver con negar la fe, tiene que ver con mi actitud con respecto a Él. Por ejemplo, imagínate que no llegas a fin de mes, ¿no? Y te cuesta trabajo llegar a fin de mes porque tienes un sueldo pequeño o porque te has quedado sin trabajo, ¿no? Y comienza a tener una agitación interna donde le pides a Dios de una forma, puedes hacerlo, que provea para tus necesidades, como hacía George Mueller, pero tu alma empieza a inquietarse, empieza a estar nervioso, a necesitar esto más, y empiezas a fantasear cómo sería tu vida si tuvieras de más. Y cómo de fantástica sería, y cómo los problemas desaparecerían, y cómo eso te haría más feliz. Y poco a poco ese deseo, esa necesidad, se convierte en una demanda, y esa demanda se convierte en una obsesión y se convierte en un ídolo, ¿no? O igual si estás solo o sola y sientes amargura y envidia cuando ves a otras parejas, y le estás pidiendo a Dios que quieres a alguien en tu vida y Dios no responde y de pronto esa amargura empieza a crecer dentro de ti. Ya no es una tristeza sana, sino es algo que se apropia de tu corazón y te sientes autocompasión, pena de ti mismo. Hay que ver que Dios no se acuerda de mí. ¿Será que yo voy a estar toda mi vida solo? Y comienza a tener en tu mente una imagen de cómo sería la vida con tu príncipe o con tu princesa, lo feliz que seríais. Lo distinto que sería la vida, la cantidad de gracias que le daría a Dios por lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Pero en realidad la oración eficaz no va en esa línea. La oración eficaz lo que hace es nos humilla.
Nos humilla, pero es la única oración que nos puede cambiar. Que puede cambiar lo que hay dentro de nosotros. Porque no podemos cambiar lo que amamos cambiando nuestras circunstancias. A veces, cuando le pedimos a Dios cosas, que queremos que Dios nos cambie porque cambie nuestras circunstancias. Pero eso no funciona así. Esto no funciona así. Lo que Dios sí puede hacer es cambiar lo que amamos cuando oramos eficazmente en medio de nuestras circunstancias. En medio de ellas, no fuera de ellas, en medio, no escapando de ellas, sino allí, con Él, a solas. Y puede que alguno de vosotros me diga, mira, David, esto está muy bien para ti. Esta es tu experiencia, esto es lo que tú has vivido, sí está genial. Pero a mí, si Dios me cambia las circunstancias, claro que cambio. Si en vez de ganar 1.000 euros al mes, gano 3.000 euros al mes, claro que voy a cambiar, por supuesto que voy a cambiar. Claro que voy a cambiar. Voy a dar más dinero, voy a ayudar a más gente. O si tengo a alguien con quien puedo construir una vida feliz, me voy a comprometer más contigo, voy a ser misionero, etcétera, etcétera. Yo te digo que no. Vas a tener el mismo problema, pero de otra forma. Vale, tu economía puede mejorar. Puede que ya no te cueste llegar a fin de mes. Que vivas con más holgura. Pero ahora vas a tener un problema. El problema va a ser el amor al dinero. Antes te enfocabas en ahorrar dinero porque tenías poco. Y ahora lo que va a pasar es que te vas a enfocar en gastar el dinero porque tienes mucho. Y el problema sigue siendo lo mismo. Es más, cuando tenías poco dinero tu situación quizás fuera mejor porque eso te llevaba a confiar más en Dios. A pedirle más porque no tenías los recursos suficientes. Y ahora que tienes, probablemente te pase lo que he dicho antes. Puedes hacer muchas cosas sin contar con Dios. Y si es el otro caso, si ya no estás solo o no estás sola, ya tienes a alguien, puede que ahora te sientas amado. Pero seguirás buscando en una persona lo único que Dios te puede dar. Ahora no estarás solo o no estarás sola, pero vas a tener que lidiar con la inclinación a tratar de convertir a esa persona en todo lo que tú necesitas. Y todo lo que tú necesitas solo te lo puede dar Dios. Así que antes te enfocabas en encontrar el afecto y el amor que sentías necesitar en una persona, y ahora ¿qué va a pasar? Te vas a frustrar cuando esa persona no te ama como tú piensas que debería amarte, porque todos tenemos problemas a la hora de amar. ¿Te has dado cuenta? Las circunstancias externas cambian, pero interiormente la persona no cambia. Y si no estás convencido, te voy a dar un ejemplo irrefutable, ¿vale? Yo quiero que pienses en la línea de crecimiento de tu vida, desde que eras pequeño hasta que, bueno, hay algunos que todavía no hemos llegado a la ancianidad, algunos sí, pero quiero que pienses en lo siguiente. Acuérdate de cuando eras un niño pequeño, cuando ibas al cole, las primeras veces que ibas. Acuérdate de alguna de las cosas que hacías. Si no te acuerdas, tus padres seguro que tienen fotos de ti, haciendo cosas. Y cuando tú miras esas fotos, ¿qué es lo primero que piensas? Cuando eras un niño, lo que hacías te parecía lo más increíble del mundo. Ibas a tus padres, papá, mira lo que hago, mira lo que hago. Y hacías una tontería, pero era lo más grande para ti. Pero seguro que cuando tus padres te hicieron una foto o un vídeo, yo a veces se lo enseño a mi hijo y mi hijo dice, papá, qué vergüenza. Qué tonto era, qué vergüenza. ¿Cómo podía hacer tantas tonterías? ¿Cómo podía? De hecho, él empezó a hacer vídeos en YouTube y cuando llegó a la adolescencia se dio cuenta de que los tenía que borrar todos, no los queríais. Pero pensad en vosotros mismos. Cosas que hicisteis cuando erais niños y que ahora pensáis que son tonterías, son necedades. Vamos a dar un pasito más en nuestra juventud. Cuando uno empieza a hacer tonterías más grandes, en ese momento te parece la mejor idea del mundo. Te parece que, o sea, tu padre llega y te dice, no, esto no está bien. Y tú dices, pero papá, ¿pero qué me estás diciendo? Y estás totalmente convencido de que estás tomando decisiones buenas. Llegas a la adolescencia, miras hacia atrás y te vuelves a dar cuenta de que eran tonterías, estupideces. Me puse un pendiente, me dejé el pelo largo, y me tiré de un puente en medio de la carretera a un río y tonterías. Yo tengo miles de historias que no voy a contar ahora, pero que ahora las pienso y digo, ¿qué me pasaba en la cabeza? No entiendo. O sea, obviamente eso se llama inmadurez, ¿no? Pero sigamos caminando por esto. Cuando eres ya adulto y miras hacia atrás, vuelves a mirar tu vida y dices, ojalá pudiera borrar esto. Ojalá pudiera borrar estos momentos de vida porque son totalmente, o sea, tan llenos de necedad, ¿no? No voy a seguir, ¿no? Pero la historia se repite. Las personas que tienen ya cierta edad, preguntarle a los que tienen más edad, miran hacia atrás
y se dan cuenta de que había momentos donde estaban plenamente convencidos de lo que estaba haciendo era la mejor elección y ahora se dan cuenta de que no. ¿Os dais cuenta? A lo largo de nuestra vida las circunstancias cambian, pero en el fondo seguimos siendo necios. Es lo que dice Salomón, ¿no? En Proverbios. Dice, la necedad está atada al corazón del joven. No solo del joven, de nosotros mismos. Es algo que nos sigue toda la vida, ¿no? Sé que esto no nos va a gustar, ¿no? Pero vamos a necesitar del sufrimiento y Dios lo va a utilizar durante toda nuestra vida para que aprendamos a orar sabiamente a la vez que Dios nos va cambiando. A la vez que Él nos va cambiando, va transformándonos por dentro. Pero vamos a volver al versículo 13, otra vez, ¿no? Hemos estado viendo la primera parte del 13, vamos a ver lo siguiente que dice Santiago. Y Santiago quiere hacer algo muy raro, ¿no? Habla del sufrimiento y ahora de pronto habla de la alegría. Pero Santiago, ¿qué te pasó ahí? ¿Te fuiste a tomarte algo y luego retomaste esto sin mirar lo que venías escribiendo? O, no sé, es un poco... Parece que está saltando de tema, ¿no? No tiene mucho sentido. Y él dice lo siguiente, dice, ¿está alguno alegre? Que cante alabanzas. Pero pensemos por un momento, ¿qué es una alabanza? ¿Qué es una alabanza? Una alabanza es un tipo de oración de gratitud que reconoce la grandeza y la bondad de Dios. Es lo que hacemos nosotros cuando cantamos alabanza, lo que estamos haciendo es reconociendo a través de la música, aquí en concreto, la grandeza de Dios, lo increíble que es Él. Es un tipo de oración. Pero ¿por qué sale con este tema Santiago? ¿Por qué habla de esto ahora? Bueno, lo que quiere hacer Santiago es advertirnos y recordarnos de algo tremendamente importante. Y es lo siguiente, es mucho más fácil olvidar a Dios cuando todo está bien. Estamos convencidos de que si Dios cambia nuestras circunstancias y todo funciona bien, entonces nuestro corazón va a ser capaz de no desconectarse de Dios. Y Santiago está diciendo, mirad, ¿sabéis una cosa? Esto no funciona así. Es mucho más fácil olvidar a Dios cuando todo está bien. ¿Por qué? Porque cuando estamos felices y todo marcha como nosotros queremos, es muy fácil empezar a creer que ya no necesito tanto a Dios. Ya tengo yo la capacidad para manejar esto. Entonces, bueno, Dios está bien. Y no estoy diciendo que lo hagamos de una forma, digamos, tan explícita, tan clara. Internamente, dentro de nosotros, nos convencemos de que Dios ya no es tan necesario. Ya no somos tan dependientes de Él, ¿no? Así que lo que Santiago hace es, nos advierte a que cuando las cosas funcionen bien, no dejemos de orar, sino que oremos con gratitud, pidiéndole que lo que nos ha dado no se transforme en nuestra seguridad, sino en una oportunidad para recordar algo que no debemos olvidar. Y es que Dios es más que la felicidad momentánea de las cosas que Él nos da. Ese es el problema. El problema es que nuestro corazón muta y cuando obtenemos algo que queríamos, es fácil que acabemos creyendo que eso que Dios nos ha dado es más que Él mismo. Y nos olvidemos que lo que hemos recibido es por causa del carácter de Dios, por causa de cómo es Él, de que Él es mucho mayor que lo que Él da. Versículos 14 y 15. ¿Qué es lo que hace Santiago aquí? Aquí Santiago nos habla acerca de la enfermedad y la oración eficaz. Y puede que al leer estos versículos nos sintamos un poco extraños. ¿Por qué? Parece que Santiago está dando aquí una fórmula mágica. Que Santiago está diciendo, mira, cuando estéis enfermos, hacéis esto, tan, y ya estáis curados. Y ya se resolvieron los problemas de enfermedad. Ya no tenéis que ir al médico ni al hospital, no tenéis que pagar un seguro privado, ahorráis ese dinero y lo gastáis en las vacaciones. Pero Santiago no está haciendo eso. Santiago está haciendo otra cosa, ¿no? Obviamente, si alguien está enfermo, tiene que ir al médico. Lo que está haciendo Santiago está presentando un ejemplo práctico. Y se trata de cómo una comunidad de creyentes puede responder en fe a una necesidad especial de uno de los miembros. Una necesidad especial. No es que me duele una uña, vamos a orar por la uña, sino... Es muy interesante, ¿no? Porque cuando Santiago piensa en la iglesia,
piensa, alguna vez orar por la uña, por eso estáis riendo, pero Santiago piensa de una forma de familia, piensa en cómo la iglesia debería funcionar en el contexto de la oración. Él ve a la iglesia como una comunidad de fe y de obras. Él no ve la iglesia simplemente como una comunidad desconectada en este aspecto, ¿no? No es una comunidad que dice, bueno, estás enfermo, bueno, voy a orar por ti, espero que te mejores, sino es una comunidad que se involucra de forma activa y práctica porque Jesús vive en ella y porque valora la oración, porque entiende que la oración realmente es poderosa, porque la oración nos conecta con Dios, nos conecta con su voluntad. Hay un comentarista que él expresa y aclara esto muy bien, y me encanta como lo dice, ¿no?, acerca de este versículo de Santiago. Él dice, la enfermedad brinda una oportunidad para que los individuos y las comunidades ejerzan su fe ministrándose unos a otros. El llamar a los ancianos es una forma de reconocer la dependencia de la comunidad en general y la respuesta de ellos demuestra el valor de poner las necesidades de los demás antes que las propias. Fabuloso, me encanta cómo lo expresa, ¿no? La enfermedad particular de una persona dentro del contexto de la iglesia, de un miembro, es una oportunidad para que todos utilicen la oración en conjunto para interceder por esta persona. ¿Y por qué digo todos en conjunto? Porque el texto dice que llame a los ancianos. Pero en realidad, si miramos el versículo 16, Santiago ya asume que esto era algo que hacían todos. Orad los unos por los otros. Era una actividad que ya era común. No es que solamente los pastores, los líderes, los ancianos eran los que oraban. No, era una actividad que todos hacían, que todos practicaban. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no oramos por los enfermos, no intercedemos por otras personas, ya no solo enfermedades, sino situaciones particulares? Bueno, cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos concluyendo es que las necesidades y los problemas de los demás son mucho más insignificantes que los nuestros. Asumimos que las personas que están a nuestro alrededor no tienen suficiente valor como para interceder por ellos. Y hacemos justamente lo contrario que Jesús hizo. Jesús atendía a cualquier persona que venía a él. Jesús no medía si el problema de uno era mayor o era menor. Así que cuando nosotros nos negamos a... O ya no negarse, muchas veces es el falso compromiso de orar por otra persona, o quizá una oración no genuina en ese sentido. Y somos el antitipo de Jesús. De hecho, el antitipo de Dios mismo, ¿no?, cuando hacemos eso. Dice Tim Keller acerca de no orar lo siguiente, dice, no orar entonces no es solo quebrantar una regla religiosa, no es que no estoy haciendo algo que debería hacer, es no tratar a Dios como Dios, es un pecado contra su propia gloria. Orar magnifica a Dios, orar lo hace grande a Dios. Y el tercer aspecto que Santiago nos habla es acerca de la voluntad de Dios y la oración eficaz, ¿no? ¿Cómo funcionan estas dos cosas que decía al principio, ¿no? ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Vemos en el versículo 15 algo muy interesante que hace Santiago, ¿no? Habla de la oración eficaz del justo, habla de la oración por el enfermo y habla de que Dios lo levantará. Hay dos aspectos, dos contextos, hay dos cosas, dos acciones, ¿no? Así que en ese versículo, parándonos en ese versículo, vamos a tratar de responder al siguiente dilema, ¿no? Si Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, si Dios es soberano, entonces, ¿para qué oramos? Si Dios va a hacer las cosas, ¿para qué oro? Si finalmente va a hacer lo que quiera, ¿no? Es como cuando uno va a Ikea con su mujer y le dice, ¿de qué color te gusta más, rojo o verde? Y tú le dices, da igual lo que te diga, si te va a llevar el que tú quieres. Si vas a coger lo que tú quieras. Entonces... hay algunos que han sufrido esto. Dios los está tratando. Pero con la oración nos pasa un poco igual, nos pasa un poquito igual, ¿no? Si Él va a hacer lo que quiere, ¿para qué orar? ¿Por
qué voy a orar? La respuesta está justo en este versículo. Y quizá la respuesta es más enigmática de lo que podéis llegar a pensar, ¿no? Porque Santiago lo que está diciendo es que la oración de fe hace que Dios levante al enfermo. La oración de fe hace que Dios levante al enfermo. Eso es lo que él está afirmando. Es decir, nosotros pedimos con fe en Dios, no es lo que pedimos. Pedimos algo que queremos, pero la fe no está puesta en lo que pedimos. No ponemos fe en nuestra fe, ponemos fe en Dios y Él hace la obra. ¿Y por qué hace esto? Porque para Santiago no hay contradicción, no hay un conflicto en estos dos aspectos. Son dos verdades misteriosas que no necesitamos separar porque la Biblia no las separa. La Biblia nunca separa este aspecto de pedir y de orar con el actuar de Dios en base a su voluntad. Son dos verdades que se dan a la vez de forma simultánea y misteriosa. Y a veces cuando tratamos de explorar o tratar de... No estoy diciendo que no tengamos que acercarnos a la Biblia para entender la oración. A veces tratamos de... esto lo hacen mucho los cocineros, de construir las cosas, ¿no? Tratamos de desconstruir cosas que son misteriosas, que Dios las ha determinado que funcionen de esta manera y en el proceso de hacer esto las perdemos. Las perdemos. Perdemos el poder que tiene. Dejan de ser lo que son. Y no estoy hablando de ignorancia, estoy hablando de confianza, de descanso, de descubrir el misterio de Dios. La vida cristiana trata de eso. Dios nunca va a ser alguien que podamos nosotros comprender y entender. Es imposible. Y parte de la vida cristiana implica abrazar el misterio de Dios, no la ignorancia. No me malinterpretéis. Así que para Santiago, en este aspecto de la voluntad de Dios y de su soberanía y la oración, no hay ningún conflicto, no hay nada, no hay problema, no hay problemática. Porque pedimos para que Dios cambie las cosas, pero finalmente descansamos en su soberanía y en su buena voluntad. Y se puede hacer. Es como cuando mi hijo pequeño me pide cosas, él no trata de entender cómo yo voy a llevar a cabo las cosas, si finalmente voy a hacer lo que él me pide o voy a hacer otra cosa que es mejor para su vida, sino simplemente viene y me pide por causa de una necesidad que él tiene. Y descansa y confía en que su padre, que lo quiere, va a hacer lo que más convenga y lo mejor para él. Ahora bien, es curioso que en este versículo muchas personas leen esto de la oración de fe restaurará al enfermo y concluyen con lo siguiente. Dicen, bueno, realmente lo que está diciendo aquí la Biblia es que si tú pides y pones mucha fe en lo que pides, entonces Dios tienes que responder. Tú lo que tienes que hacer es pedirle muchas veces a Dios. Pide, 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 pide. Y claro, tú pides todo lo que tú quieres muchas veces y Él va a responder. Él va a responder. Pero el error es justamente el que he dicho anteriormente, ¿no? Lo que están haciendo es poner su fe en lo que piden y no en Dios. Confío en que lo que yo pido, lo pido con mucho deseo y con mucha insistencia y entonces Dios debería responderme porque estoy siendo muy sincero. No, yo pido, pero insisto en el carácter de Dios y confío en el carácter y en la persona de Dios. Ahora, la gran pregunta que tendríais que estar haciendo todos es, ¿cómo sé que estoy orando ineficazmente? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé si yo estoy orando de una forma que es ineficaz? Pero si yo le estoy pidiendo sinceramente a Dios, ¿estoy pidiendo bien? ¿Estoy pidiendo mal? Bueno, la respuesta es sencilla. Necesitas observar lo que te ocurre cuando lo que tú le estás pidiendo a Dios se retrasa o Dios te responde de otra forma. Si cuando Dios se retrasa o cuando Dios responde de otra forma, yo estoy siendo una persona impaciente, siento amargura, me siento decepcionado, me invade la tristeza, siento autocompasión. Y curioso, a veces pedimos cosas a Dios y como se retrasa dejamos de orar. ¿Por qué? Porque no queríamos tanto eso. No lo queríamos tanto. Nos cansamos.
Como no lo hemos tenido rápido, nos cansamos. Eso te va a ayudar a entender si realmente estás orando ineficazmente. Y por último, lo que hace Santiago es hablarnos del poder de la oración eficaz, ¿no? Que está en el versículo 16. Hemos recorrido todo lo que Santiago ha estado explicando acerca de la oración y situaciones prácticas de la vida. Y ahora Santiago concluye con la siguiente tesis. Yo voy a hacer un breve resumen de lo que expresa él en el versículo 16. Es una paráfrasis, una idea más que una paráfrasis, ¿no? Santiago lo que está diciendo es lo siguiente. Debido a que la oración eficaz moviliza de forma poderosa y misteriosa a Dios, entonces, y por esa causa, ponerla en práctica. Santiago está diciendo, la oración es poderosa porque moviliza a Dios de una forma misteriosa, así que ponerla en práctica. Ahora, ¿cómo ponemos en práctica la oración? Especialmente si queremos interceder por otras personas, como dice ahí, ¿no? Interceder los unos por los otros. Y Santiago lo que dice es algo que nos da miedo, nos da pánico. Ser transparentes. Si tú quieres orar eficazmente por una persona, tienes que ser transparente, ¿no? Confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Qué miedo que sepan lo peor de mí. Qué miedo. Pero es que nadie puede orar de una forma eficaz por otra persona si no sabe con qué cosas está luchando. Yo no puedo orar de forma eficaz por alguien si no sé con qué está lidiando en su vida. Si no sé si tan siquiera todavía está en proceso de convertirse. Hay mucha gente, muchas personas, yo mismo, durante mucho tiempo a la iglesia, incluso dudando de si realmente soy cristiano. Quizás lo que necesita es confesar a alguien de confianza eso para que pueda interceder y orar de una forma eficaz por ti, ¿no? Si esto no se da, es como tratar de usar un destornillador en un tornillo que no sé ni dónde está. No sirve, no cumple su propósito, ¿no? Además, nuestras oraciones son mucho más genuinas y sentidas cuando están enfocadas en asuntos concretos y no genéricos. La oración genérica nos hace perdernos en una nebulosa de muchas cosas. Pero la oración eficaz es una oración concreta, que conoce la situación de las personas y que está dispuesto a compartir sus luchas y pecados, ¿no? La gran pregunta es, ¿conoce alguien tus luchas y tus pecados? ¿Los compartes con alguien de confianza y maduro para que interceda con conocimiento de causa? ¿Estás dispuesto a exponerte a la oración eficaz? ¿O en realidad estás convencido falsamente de que no lo necesitas? ¿O prefieres seguir viviendo un cristianismo de imitación, donde muestro una cosa pero por dentro soy otra cosa distinta, ¿no? Ya estoy acabando, así que quisiera hacer una última observación acerca de estos versículos de Santiago. ¿Cuál es la causa de que la oración eficaz tenga poder? ¿Cuál es la causa según Santiago? Porque podríamos pensar que, compartir las luchas, orar de esta forma, enfocarnos de esta manera, que Dios sea el centro de nuestra oración, que descansemos en Él. Sí, todo eso está estupendo y está en el texto, ¿no? Pero el texto, especialmente el último versículo, deja claro a quién pertenece esa oración eficaz. Dice que esa oración eficaz es del justo. La oración eficaz del justo, no de cualquier persona, del justo, del justo. Así que la pregunta es, ¿y quién es el justo? ¿Quién es el justo? Porque ese tipo de oración pertenece a la persona que dice que es justa. Y el justo es aquella persona que tiene una perfecta relación con Dios, que nunca pide de forma egoísta, que nunca ha hecho cosas vergonzosas y que siempre tiene motivos puros. No hay nadie aquí que cumpla eso. Nadie. O sea,
Entonces, ¿por qué orar? Finalmente hemos llegado a este punto. Mira, lo siento, esto es como cuando uno está rellenando una inscripción y al final llega al punto final. No, es que para poder acceder a esta ayuda necesitas tener un aval, no sé qué, no sé cuánto. Y no tienes nada de eso, ¿no? Es como lo rompo y... Bueno, Santiago acaba así para darnos esperanza. Porque ninguno de nosotros podemos orar eficazmente. No podemos. Es imposible. Imposible. Nadie es justo. Él acaba para darnos esperanza porque cuando oramos finalmente. ¿Por qué no oramos? ¿Cómo terminamos las oraciones? ¿En base a quién pedimos lo que pedimos? En el nombre de Jesús. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo hacemos en su nombre, no en el nuestro. Nuestra oración es una oración justa por causa de que la hacemos en su nombre. Por eso Dios nos escucha. Por eso le podemos pedir, por eso tenemos la seguridad de que Él siempre está al tanto de nuestras peticiones, que nos escucha. Y algo fantástico es que podemos orar independientemente del estado en el que nos encontremos. No necesitas mejorarte para orar. No necesitas arreglarte para ir a pedirle a Dios algo y acercarte delante de Él. Porque no lo haces por ti, lo haces por Jesús. Lo haces en su nombre. En Jesús tenemos la plena seguridad de que el Padre nos oye, nos considera y nos responde. Y a veces la respuesta de Dios es no. Y a veces la respuesta de Dios es sí. Y otras veces la respuesta de Dios es espera. ¿Cuánto? Espera. Pero es que espera. Porque lo que hay detrás, a veces nos cuesta ver eso. Lo que hay detrás de las esperas que Dios permite en nuestra vida es tremendamente más valioso que cualquiera de las cosas que nosotros pedimos. Solo cuando oramos descansando en Jesús podemos pedir con completa confianza mientras esperamos la respuesta del Padre. ¿Quieres tener una vida de oración así? ¿Quieres orar así? Yo quiero. El primer paso es querer. Y en las siguientes semanas iremos explorando más cosas acerca de la oración eficaz. Con la idea justamente de que seamos seducidos a querer vivir así, de forma individual y como iglesia. Así que Dios nos regale vivir así. No solamente que nos ayude a motivarnos a orar, sino que crezcamos cada vez más en una vida de oración donde el Señor, donde Él sea nuestra motivación y objeto principal, mientras le pedimos lo que necesitamos. Y que lo podamos ser como George Mueller, que podamos ver la respuesta de Dios en cada una de nuestras oraciones. Y que Él genere en nosotros un corazón como el suyo. Así que voy a hacer ahora justamente algo que tiene que ver con lo que acabo de compartir y que es pedirle a quien nos escucha y a quien nos oye que mueva nuestros corazones y nos permita crecer y disfrute del tiempo de oración. Y especialmente, con esto no estoy diciendo que ahora todo el mundo tiene que participar en la oración el lunes, pero espero que por lo menos podáis meditar y buscar si realmente es valioso participar el lunes y si realmente nuestro anhelo, como compartíamos en la asamblea, es encontrar grupos de personas que, independientemente de lo que se haga el lunes, estén dispuestas a reunirse, a orar y a interceder por lo que queremos que Dios haga en nosotros y en esta iglesia. Así que vamos a orar un momentito. Señor, gracias por todo lo que tú acabas de hablarnos y especialmente a mí, Señor, que volver a redescubrir y a encontrarnos con el precioso regalo de hablar contigo, de tener intimidad contigo, de encontrarnos contigo, de buscarte, de saber que tú nos escuchas y que tú estás presente, no por lo que nosotros podamos mejorarnos a nosotros mismos, ni incluso por nuestra cantidad de veces que oremos, ni por nuestra disciplina, no queremos que eso sea el motivador. El motivador queremos que sea que nuestro corazón se asiente y descanse en tu persona. Que encontremos placer, disfrute
en tu cercanía y que podamos ver un poco de tu corazón y que nuestro corazón sea transformado y se incline hacia ti y te valore, te aprecie, escuche, vea tu plan, piense más en tus planes que en los propios, Señor, y yo soy consciente de eso y te pido que nos ayudes a que se produzca un entusiasmo profundo, no algo superficial. Yo sé que ahora cantaremos, nos saludaremos, hablaremos, nos iremos a comer y posiblemente arranquemos la semana y muchas de las palabras que hemos compartido aquí puede que desaparezcan y Señor, yo pido que tú hagas algo que ni yo puedo hacer. Y es que, como dice Hebreos, que tu verdad llegue a lo más profundo de nosotros y nos afecte, Señor. Te lo pido no en mi nombre, sino en el poderoso nombre de Jesús. Amén.